La Biblia está llena de acontecimientos reales que forman parte de nuestra historia. Pero la Biblia es mucho más que historia. Es el registro de la interacción de Dios con la raza humana. Conquistados por las tropas de Unámonos Alejandro al Magno. profesor Benjamín Baker, quien dirige el curso Sinopsis del Antiguo Testamento 1, dándonos una vista panorámica desde Génesis hasta el libro de Esther. Bienvenidos. Vámonos hasta la Persia que existía hace miles de años. Este imperio tuvo un gran impacto sobre las vidas de los judíos. Afectó sus costumbres, su idioma, su dieta, afectó su historia, sus escritos y por eso también afectó a la Biblia. Vamos al inicio de este imperio bajo un poderoso emperador llamado Ciro el Grande. Él comenzó a reinar en el año 559 a.C. y 20 años más tarde conquistó a Babilonia. Dios lo usó para terminar el cautiverio babilónico de los judíos. Ciro instituyó una política nueva en que favorecía el regreso a los cautivos a sus tierras respectivas. Es creído por muchos que Daniel el profeta tuvo un impacto profundo sobre Ciro. Entonces hubo 3 regresos a Jerusalén, pero no sin interrupciones. El camello puede representar estos viajes de regreso y así la restauración a la tierra. El primer regreso o retorno fue bajo Zorobabel en el año 537. Luego los judíos tuvieron problemas. Habían quienes querían exterminarlos, acabar su raza, pero Dios colocó a una muchacha judía en la posición de reina del imperio. Por medio de Esther, un masacre fue evitado. Ella y Mardoqueo lograron que los judíos gozaran de más protección y favor por algunos años más. Esdras mismo conduce el segundo regreso en el año 457. Y Nehemías lleva gente con él también en el año 444 a.C. En este episodio estaremos estudiando una nueva época en la historia de Israel. En forma sinóptica, trataremos de comprender los eventos del cautiverio babilónico y del regreso del pueblo de Dios a la tierra de Israel. Los libros de Esdras y Nehemías graban el drama emocionante de la restauración de los judíos a su tierra, después del cautiverio babilónico. El periodo de la restauración ofreció una oportunidad única para comenzar de nuevo a los judíos que regresaron. Restablecieron al templo, a las ceremonias de adoración y a la ciudad de Jerusalén sobre fundamentos espirituales. Pero, al mismo tiempo, los exiliados recientemente regresados estaban en medio de mucha tentación y el potencial para una situación desastrosa. La Biblia nos provee no tan solo con la historia de la restauración, sino también las muchas lecciones espirituales sobre la fidelidad de Dios. Lecciones sobre la estrategia de Satanás y sobre la importancia de la separación del pecado. Restauración es uno de los nombres con el cual podemos intitular esta fase de la historia de Israel. Describe muy bien lo que estaba pasando. El libro de Esther toma lugar en el imperio persa con los judíos todavía bajo la amenaza de la extinción por el antisemitismo. A pesar de las circunstancias, podemos ver claramente que Dios obró una maravilla para la protección, para proteger a su pueblo. Esto también es parte de la restauración. Existen otros nombres para describir este periodo y no quiero que se sienta confundido al leer otros libros. Uno de estos es el término post-exílico. Se usa para describir todos los eventos, líderes y profetas y los libros que se escribieron después del exilio. Sería igual decir post-cautiverio. Esos libros registran el regreso y restauración de Jerusalén después de los 70 años de cautiverio, profetizado por Jeremías.
Hay por lo menos 6 libros en esta serie y los podemos dividir en 2 grupos, uno histórico y el otro profético. Esdras, Nehemías y Esther son los históricos y Ageo, Zacarías y Malaquías son los proféticos. Idealmente, tomaríamos el tiempo para estudiar estos 6 libros siendo tejidos en un telar como 6 diferentes colores. Cada libro ofrece un poquito más de información. En un sentido, los libros de crónicas también se incluyen en esta sección porque fueron escritos después del exilio. Pero es diferente porque la mayoría de lo que abarca toma lugar antes de la caída de Jerusalén y las 3 deportaciones. Antes de continuar con el estudio de Esdras, tenemos que comprender que varias cosas sucedieron para permitir el regreso. Al nivel mundial, Dios estaba obrando grandes cambios entre imperios. Créeme, Dios estaba en control de todo. Para terminar el exilio, Dios hizo algo espectacular. Dios levantó a un nuevo imperio para destruir a Babilonia. Para aprender más es fácil porque todo buen libro sobre la historia antigua, secular o religiosa, tendrá buena información. El evento se registra en el libro escrito por el profeta Daniel en el capítulo 5. Fue la noche de octubre 29 del año 539 a.C. El versículo 30 dice: la misma noche fue muerto Belsasar de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Ahora, no confunda este Darío, también llamado Gobrias, con el Darío de Esdras. Este fue el Darío I, o Histaspes, y vivió unos 20 años después. Realmente fue un imperio doble, no tan solo de los medos, sino de persas también. El rey persa se llamaba Ciro el Grande. Isaías profetizó el reino de este hombre en capítulo 44, versículo 28. Dice así la profecía: de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Usted estará fascinado al descubrir la manera en que Dios usó a Esdras y a Nehemías y a Esther también, que jugó un papel importantísimo en todo esto. ¿Quién escribió el libro? Este libro lleva el nombre de su protagonista principal y originalmente era parte de una sola obra con Nehemías y Crónicas. Aunque Esdras no es mencionado como autor, es el candidato más probable. Usó el mismo método para escribir Esdras que había usado para escribir Crónicas. Esto fue por medio de bastante investigación para encontrar los documentos legítimos y copiar las partes que tenían la información que quería relatar. Por ejemplo, las genealogías y los edictos de los reyes. Es interesante que él escribe usando un hebreo más moderno que los otros libros más viejos. Esto muestra que estaba viviendo en Persia. También es muy interesante que algunos de los documentos incluidos fueron escritos en el arameo. Como un buen detective, Esdras preserva estos documentos en su estado original, sin cambiar nada. Así que hay algunas partes en el libro escritos en arameo. ¿Cuál es el sentido del título? Esdras, el nombre del protagonista principal, quiere decir ayuda. Como ya mencionamos en el episodio anterior, Esdras es un hombre supremamente capacitado. Lo comparo a Moisés por su habilidad de gobernar y a la vez de escribir una enorme cantidad de historia. ¿Cuándo fue escrito el libro? Es creído que Esdras escribió el libro después de sus reformas en Jerusalén, o sea, cerca del año 455 a.C. Esto sería más o menos 10 años antes de la llegada de Nehemías a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Los eventos en el libro abarcan aproximadamente 80 años. El libro comienza con el decreto de Ciro en 538 a.C., dando permiso a los judíos para salir de Babilonia
y edificar el templo en Jerusalén. El libro termina con el ministerio de Esdras en Jerusalén cerca del año 456 a.C. ¿A quiénes fue escrito el libro? Esdras está escribiendo a los judíos. No tiene la forma de carta, sino es un documento para completar la historia que había comenzado antes en Crónicas. ¿En dónde tomaron lugar los eventos del libro? Los eventos de Esdras comenzaron en Babilonia, que ahora es bajo el dominio del imperio medo-persa. Mientras Sespasar y Zorobabel intentan de reconstruir el templo que fue derribado y quemado por los babilónicos, se establecen muchos vínculos internacionales. Entonces, una parte del libro es en Palestina. La llaman la zona al otro lado del río Éufrates o Trans-Éufrates. La otra parte del libro tiene que ver con la política y toma lugar en varias partes de la administración del imperio pérsico. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. El tema principal del libro es el regreso de Israel del exilio para reconstruir el templo para el culto. El libro se puede dividir fácilmente en dos segmentos principales. El primero lo vamos a intitular El regreso bajo Zorobabel. Va del capítulo 1 hasta el 6. Capítulo 1 trata del edicto de Ciro para la reconstrucción del templo. 200 años antes, por medio del profeta Isaías, Dios había profetizado que haría justamente esto en Isaías 44, 28 y 45, 1 al 4. En capítulo 2 vemos el registro de las familias que subieron y sus bienes. Esto no es todo el grupo de judíos que ahora vivían en el exterior, solamente son unos fieles. Es lo que llamamos un remanente. El pueblo se juntó en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos y comenzaron la reconstrucción del templo en capítulo 3. De una vez, los enemigos comienzan a poner problemas y hacen cesar la obra. Del año 530 hasta 525 a.C., un rey llamado Cambises suspendió la obra y la terminación y dedicación del templo en 5 y 6. Entre los capítulos 6 y 7 de Esdras, 3 grandes batallas mundiales tuvieron lugar: Salamina, Termópilas y Maratón. Murieron 2 grandes líderes mundiales, Confucio y Buda. Todo esto entre el año 516, en que el nuevo templo fue dedicado, y 458. Solo 58 años. No sabemos por qué Esdras dejó este espacio en medio de su libro, pero esto es donde los eventos de Esther también toman lugar. La segunda sección es sobre el regreso bajo Esdras y sus reformas. Esdras recibió permiso del rey Artajerjes I y subió a Jerusalén en capítulos 7 y 8. Las reformas efectuadas por Esdras se encuentran en capítulos 9 y 10. Es tiempo para recordar que en estos tiempos había gente judía en todas partes del imperio. Se sentían mal, pero por una razón u otra no pudieron regresar. Varios de los salmos fueron escritos en este periodo. El Salmo 137 en particular es famoso. Leo de la versión Dios habla hoy. Sentados juntos a los ríos de Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los sauces que hay en la ciudad, colgábamos nuestros arpas. Allí los que nos habían llevado cautivos, los que todo nos lo habían arrebatado, nos pedían que cantáramos con alegría, que les cantáramos canciones de Sión. ¿Cantar nosotros canciones del Señor en tierra extraña? Pues no debe pensar que en una ocasión todos los judíos salieron y que 70 años después todos regresaron. Hasta el día de hoy hay judíos en todo el mundo que no regresaron debido a este cautiverio o algún otro. Habrá un día en el futuro en que todos regresarán para pelear por su nación.
Fue de esta misma región que vinieron los reyes magos para adorar a Cristo en Belén. En el Antiguo Testamento, Esther sigue a Nehemías. Esto es porque Esdras y Nehemías prácticamente forman un conjunto. Pero cronológicamente en la historia, los eventos de Esther toman lugar unos 30 años antes de Nehemías. La historicidad y veracidad del libro de Esther ha sido discutido por años. Algunos críticos dicen que el libro es una fábula usada para ilustrar la fidelidad de Dios hacia Israel. El problema es que los nombres de Esther y Mardoqueo no se encuentran en ningún otro libro de la Biblia. Había una falta de evidencia en la literatura secular también de Vashti, Esther, Mardoqueo y del reinado de Jerjes. Pero en los años 1940 y 41 fueron publicados algunos textos antiguos que mencionan a Mardoqueo y la identifica como un alto funcionario en el gobierno de Jerjes. Esto confirma la autenticidad y veracidad del libro. Esther es huérfana de sus padres. Su primo Mardoqueo la había tomado para criarla. Es muy evidente aquí que un gran número de judíos, a pesar de la dificultad de sus circunstancias, entendían las profecías, eran fieles a Dios y esperaban el día en que podrían volver. ¿Quién escribió el libro? El autor del libro de Esther es desconocido. No se sabe con certeza quién fue su autor. Algunos dicen que fue Esdras, otros que fue uno llamado Joaquín, que fue un sumo sacerdote, y algunos dicen Mardoqueo. Esta última opinión está apoyada en una evidencia interna. Esto es porque el libro tiene todas las apariencias de haber sido escrito en Persia por un testigo ocular de las escenas en él descritas. Pero confesamos que en verdad no sabemos quién fue el escritor. ¿Cuál es el sentido del título? Es creído que el libro no lleva el nombre del autor, sino el nombre del carácter principal, Esther. El nombre en el hebreo es Hadassah, que significa mirto. El nombre Esther en la Biblia española viene de una palabra persa, que significa estrella. ¿Cuándo fue escrito el libro? No se sabe cuándo el libro fue escrito. Es creído que capítulo 10, versículo 2, indica que el rey Asuero había muerto y por eso el libro fue escrito después de su asesinato por 2 cortesanos en el año 464 a.C. Pero aparte de ese versículo, hay poca evidencia para fijar una fecha exacta. ¿Cuánto tiempo abarca el libro? Los eventos del libro abarcan aproximadamente 10 años, de 483 hasta 472 a.C. Esto es una parte del reinado del rey Jerjes I o Asuero, rey de Persia. Su reino realmente comenzó en el 486 y terminó en 464 a.C. La historia secular es muy interesante en cuanto a su vida y sus logros. ¿A quiénes fue escrito el libro? Esther fue escrito a los judíos y a todos para mostrar la fidelidad para cumplir con sus promesas. ¿Cuál fue el propósito del escritor? Esther demuestra la fidelidad de Dios para con Israel. Muestra que Él cumple su promesa de maldecir a los que maldicen a Israel. Muestra también su cuidado providencial hacia los justos y hacia los grupos minoritarios que buscan su ayuda. También muestra la importancia de cumplir con nuestras responsabilidades con un coraje y valor piadoso. ¿En dónde tomaron lugar los eventos del libro? Todo el libro ocurre en Susa, que es una de las capitales de Persia. ¿Por qué no se menciona el nombre de Dios? El nombre de Dios no aparece ni una sola vez en el libro de Esther, igual como el libro de Cantares.
Pero a pesar de este hecho, no hay otro libro que manifiesta el cuidado de Dios de su pueblo y la soberanía de Dios sobre los eventos del mundo. Archer dice, la omnipotente determinación de Dios se infiere definitivamente en 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿De qué se trata el libro? Temas y contenido. El libro se puede dividir en dos partes principales. Primero, la amenaza a los judíos, del 1 al 4. El libro comienza con la destitución de la reina Vasti. En capítulo 2 tenemos la elección de Esther como reina. Luego Amán, el gran enemigo de Mardoqueo, se propone la destrucción de todos los judíos. En capítulo 4, Mardoqueo mandó a Esther que salvara a su pueblo. La segunda sección la llamaremos el rescate de los judíos. Va del capítulo 5 al 10. Primero tenemos la petición de Esther en capítulo 5. Luego hay un paréntesis en que Mardoqueo es honrado. Capítulo 7 describe el banquete de Esther y la muerte de Amán. Los capítulos 8 y 9 tienen un homenaje general a todos los judíos. Ellos obtienen el favor de Persia y se instituye la fiesta de Purim. El libro termina con la grandeza de Mardoqueo como primer ministro y como abogado de los judíos. Hermanos, tenemos un Dios muy poderoso, muy sabio y totalmente soberano. Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Dios usa a los líderes y a los presidentes de nuestros países para cumplir su voluntad, y cuando ya sirvieron su propósito, los deja ir. Al estudiar esto me di cuenta por primera vez que el imperio persa fue levantado exactamente cuando se cumplían los 70 años de cautiverio y que Dios los usó para castigar a Babilonia. Dios usó al imperio pérsico mientras fue conveniente, pero pocos años después de que Jerusalén fue reestablecido con templo, sistema de sacrificios y los muros reedificados, que Dios levantó a Alejandro Magno de Grecia, que vino como una tormenta y acabó con Persia con mucha velocidad. Allí tenemos una demostración muy gráfica del plan de Dios para avanzar el programa que Él tiene aquí en la tierra. Cuando se cumplieron los 70 años de castigo para Israel, como un reloj despertador, Dios estaba allí para proveer absolutamente todo, para que otra vez fueran llevados a casa. Ni por un momento debería usted pensar que Dios se ha olvidado de usted o de su necesidad. Él sabe que es por las pruebas que aprendemos y no de los tiempos fáciles. Entonces le animo a que sea fiel como Esdras, cumple con todo el trabajo. Sea fiel como Esther, poniendo su vida en las manos de Dios, lista para arriesgar todo para el bien de su pueblo. Les animo a que sigan estudiando y leyendo. En la próxima lección estudiaremos Nehemías, porque cronológicamente es el último libro del Antiguo Testamento. Lea el libro una vez más. Espero que ya entenderá mejor el escenario en que llega Nehemías para jugar su papel importantísimo de reconstruir los viejos muros de Jerusalén. Que Dios les bendiga. Así concluye la lección de hoy. Le invitamos para que nos acompañe la próxima vez cuando el profesor Benjamin Baker continuará con este estudio sobre el Antiguo Testamento 1.